Es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos. Esto es Voces del Eje, habla la región de los 1540 de la M y también a través del fanpage del periódico La Patria. Es un verdadero gusto saludarles en esta mañana. Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quien les habla, Rubén Darío Gaona. A partir de este momento les invitamos para que ustedes y nosotros hablemos de ciudad, hablemos de Manizales. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar sobre el aspecto medioambiental, el trabajo que se está desarrollando, esa iniciativa también que se tiene con pequeñas organizaciones e instituciones para que presenten la mejor propuesta ambiental. Y también vamos a hablar ahora sobre a dónde apunta la ciudad de Manizales en los próximos años a través del plan de ordenamiento territorial. Ese será nuestro tema del día. En Voces del Eje, habla la región. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. Saludamos al secretario de Planeación de la ciudad de Manizales, José Fernando Olarte. José Fernando, buenos días, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, Rubén, a usted un feliz día y a las personas que nos escuchan. Bueno, luego de ganar este premio de ONU Habitat Latam, donde se destaca también el tema urbanístico, esa armonía que hay también con la parte ambiental, ¿hacia dónde apunta la ciudad de Manizales en los próximos años? Nosotros, como ciudad, pero también particularmente como gobierno, nos trazamos un objetivo y es ser la ciudad con mejor calidad de vida del país y de Latinoamérica. Ya estamos en ese club, ya estamos en ese ejercicio de reconocimiento global y queremos mantener esa condición de ser una ciudad que recibe con amabilidad, que recibe con cariño y que trata con cariño a sus habitantes. En ese ejercicio estamos proyectando no solamente las acciones que nos corresponde hacer en este periodo de mandato que nos dieron los ciudadanos en este ejercicio de gobernar, sino sentar bases para que en el ejercicio que hemos denominado la visión bicentenario de la ciudad se continúen haciendo actividades, obras, proyectos que contribuyan a hacer la ciudad con mejor calidad de vida. Por supuesto que este importante premio de ONU Habitat Latam quiere decir que las cosas van bien, que se está haciendo la tarea muy bien hasta el momento. A través del plan de ordenamiento territorial, ¿cómo se ha venido manejando el tema de distribución de ciudad? Se ha venido realizando constantes ejercicios con la comunidad para hacer un análisis de cómo está la capital de Caldas. Sí, ese es un ejercicio que iniciamos desde el año anterior, cuando empezamos el ejercicio de plan de desarrollo, empezamos a recoger elementos que nos contribuyeran a identificar cuáles son esos puntos, esos aspectos, esas variables que requieren irse modificando para tener un plan de ordenamiento que responda a las necesidades, a las expectativas, a las proyecciones de la ciudad. El ejercicio del ordenamiento territorial es constante, si bien tiene unos tiempos determinados para hacer cambios, para hacer ajustes, constantemente desde la Secretaría de Planeación, desde la Administración Municipal, estamos indagando cuáles son esos elementos, esas alertas, esas situaciones que van ameritando empezar a hacer reflexiones alrededor de lo que se debe modificar. Un plan de ordenamiento territorial no es una modificación sencilla, requiere estudios, análisis, requiere hacer evaluaciones, requiere hacer trazabilidad en el tiempo del comportamiento de las variables. Por eso constantemente hay un equipo que está encargado de hacer un ejercicio de seguimiento y evaluación a ese plan de ordenamiento en un instrumento que Manizales es reconocido a nivel nacional y a nivel latinoamericano en un ejercicio muy técnico de planeación, y es la constitución de un expediente urbanístico. Es saber cómo se está comportando la dinámica del desarrollo urbanístico en la ciudad con respecto a lo que sucede en el ordenamiento, y eso está en consulta abierta. Cualquier ciudadano puede entrar al portal de la Administración Municipal en la Secretaría de Planeación, allí encuentra el expediente urbanístico y se da cuenta de cómo estamos mejorando los indicadores en espacio público, en equipamientos, en vivienda, en todos esos elementos que el ordenamiento regula. Este instrumento está trazado del año 2015 al 2027, es decir, esto abarca 3 periodos de administraciones que tienen que ejercer lo que está ahí implementado en ese plan de ordenamiento territorial. Así es, del 17 al 31. Del 17 al 31, sí, quiero decir. Entonces,
básicamente en estas administraciones, no es por comparar ni mucho menos meterle política a esto, pero sí es importante saber cómo ha sido el desarrollo que se ha dado en anteriores administraciones, cómo encontraron ustedes ese POD y cómo lo han venido redireccionando a lo que es Manizales 2031. Una de las ventajas que tiene el ordenamiento territorial es precisamente eso, que son procesos de largo plazo y son procesos de visión que tienen que ser recogidos en los planes de desarrollo. Entonces cada plan de desarrollo va incorporando y va ejecutando acciones que están encaminadas a lograr un modelo de ocupación territorial que se enmarca hoy por hoy en un concepto de sostenibilidad. Nosotros encontramos un plan que en su etapa inicial de ejecución, en el corto plazo de ejecución, que era lo que correspondía a las dos administraciones anteriores, la que lo adoptó y la que lo continuaba, donde el enfoque estuvo principalmente dado a desarrollar una serie de equipamientos y una serie de intervenciones viales, como lo fueron una intención que se tuvo con los bulevares y el desarrollo de la línea 3 del cable, y se sentaron unas bases. Nos encontramos con algunos estudios de base para avanzar en otros elementos. Encontramos un plan de ordenamiento que requiere unos ajustes particularmente en temas que están asociados al componente rural, porque la corporación autónoma generó unos determinantes que cambian unos conceptos de cómo se ocupa el suelo rural y cómo se puede hacer un desarrollo del mismo, pero nos encontramos también con una situación muy de ciudad y viene un poco marcada por lo que fue la década anterior, que es donde se expide el plan de ordenamiento, a lo que es hoy el mundo. Las necesidades han cambiado. El mundo cambió con la pandemia, pero también Manizales tuvo un cambio muy abrupto que se veía venir. Sin embargo, en el ejercicio de ese ordenamiento territorial no se previó la velocidad en la que eso se iba a dar, y era el cambio en la condición demográfica de la ciudad. Nosotros hoy somos una ciudad que tiene un bono demográfico agotado, es decir, ya nosotros no estamos en una etapa de alta generación de personas en edades tempranas y en edades jóvenes. Tenemos una alta generación de personas que están en los grupos etarios adultos y adultos mayores, con una previsión de que eso va a continuar en ese ritmo. Si bien tenemos procesos y propuestas que apuntan a que se mejore un poco la tasa de natalidad, la ciudad tiene un atractivo importante para las generaciones adultas, para las personas que están ya en una etapa madura y en una etapa, digamos, productiva, que no la tienen otras ciudades del país, y que eso es una ventaja para la ciudad, y a la cual hay que responderle no solamente con usos de suelo, de actividades que estén acordes a lo que ese mundo consume, sino también vivienda especializada para ese tipo de población. ¿Y cómo se ha venido manejando dentro de este instrumento el tema de expansión urbana frente al cuidado ambiental, que es bastante importante tener este aspecto? La ciudad tiene dos puntos de expansión urbana, digamos, fuertes, importantes. Uno es en el sector del Rosario y el otro es en el sector del kilómetro 41. Esas dinámicas de expansión se van dando conforme el mercado lo va requiriendo. Ya hoy en el Rosario, en el sector del Rosario, ya se tienen no solamente el plan parcial aprobado, es un plan parcial que viene ya adoptado desde el 2018, sino que ya hay licencias de urbanización y ya se están tramitando licencias de construcción, donde se espera que en los próximos 15, 20 años vamos a tener un asentamiento poblacional de 30.000 habitantes. Podrá ser más seguramente, pero se va a conurbar con Chinchiná. Entonces estamos hablando de un sector, de un entorno que va a estar seguramente muy cercano a los 100.000, 120.000 habitantes en los próximos 20 años, y eso marca unas condiciones interesantísimas de lo que puede significar el desarrollo en un espacio que tiene posibilidades y capacidades de ser planificado y de ser intervenido con criterios de sostenibilidad. Y es que digamos que Manizales hace parte de esa zona metropolitana que ha sido constituida, y también se tiene que mirar el espacio que se va a compartir con estos otros municipios vecinos que hacen parte de la iniciativa, y sobre todo esa proyección de ciudad. Como usted bien lo dice, hay dos puntos específicos: el tema del kilómetro 41, el Rosario, pero cómo se trabaja articuladamente también a través de este mecanismo. Hay un tema importante a considerar, y es que si bien nosotros tenemos hoy una configuración de área metropolitana en el centro sur de Caldas, las relaciones del área metropolitana, no solo las de Manizales, sino las de todos los municipios que estamos allí, e incluso los municipios que no están aún en el área metropolitana, en esta zona de la cordillera central, y hacia esta vertiente del Pacífico, es que tenemos una línea de conexión directa con Urabá y con Buenaventura, y que esa ruta de Pacífico 3 y que se conecta con Pacífico 4, Pacífico 2 y Pacífico 1 es la que nos está colocando en el mundo. Entonces esa población, ese crecimiento, ese desarrollo buscando el occidente, buscando el Cauca, como se ha concebido desde hace mucho tiempo, desde los años 60 se ha pensado en esta dinámica, hoy está tomando valor y está tomando forma.
y seguramente seguirá creciendo en esa dinámica para conectarnos con lo que son los ejes de conexión de mercados, de demografía, de atracción para la misma ciudad, para llegar gente acá a vivir, porque es un buen vividero, como lo decimos coloquialmente, pero también es un vividero donde es posible tener desarrollo económico y tener familia. Esto que se está haciendo en los últimos días de vender a Manizales como el mejor vividero del país es un gran reto, porque quiere decir que en los próximos años van a ser muchas las personas que van a ver a Manizales como un sitio para vivir, para pasar sus últimos años. ¿Cómo se ha venido preparando la ciudad de Manizales para atender esa demanda? Mire, de hecho hoy lo es. Hoy la ciudad tiene crecimiento poblacional. Si bien nosotros tenemos ya una tasa constante de mayores defunciones que nacimientos, lo que tenemos también es un número creciente de habitantes de la ciudad, y eso se da por fenómenos migratorios, de manera que hoy ya está llegando gente a vivir en Manizales. No es gente que viene a pasear a Manizales, que son muy bien recibidos, es una actividad económica importante, pero es mucho más importante cuando tenemos la gente que llega a vivir en Manizales porque está encontrando soluciones de vida, y para eso lo que tenemos que prever es cómo logramos encontrar dinámicas que generen empleo. Ahí tenemos una concentración importante en unas dinámicas de un empleo temprano, primario, básico, asociados al tema de turismo precisamente, con todo lo que ha crecido el tema de gastronomía, eventos y demás, pero tenemos que generar procesos de largo plazo, y ahí la apuesta es hacer una sociedad de conocimiento. De ahí el trabajo con las universidades es muy importante, pero no solamente con las universidades formando, sino con las universidades integradas al sector productivo, para que en la ciudad haya nuevas empresas o nuevas líneas de negocio basadas en el conocimiento, que es donde podemos atraer personas a que lleguen a vivir a la ciudad. Uno de esos factores también por el cual ha sido reconocido la ciudad de Manizales es por ser ciudad universitaria, y quizás ahora se ha entregado un beneficio bastante importante con la tarifa diferencial. ¿Qué otros elementos van a ustedes a implementar para darle a Manizales, seguir dando esa categoría de ciudad universitaria? Hay un tema importante, y es el tema de la habitabilidad. Cómo diseñamos y cómo construimos vivienda para que las personas del mundo universitario, no solamente los que están en el pregrado, la ciudad tiene una alta oferta en posgrados de personas que llegan a residir en la ciudad durante tiempos o cortos o largos, de semanas, de días o de meses o años, incluso quienes hacen formaciones doctorales. Entonces ahí hay un reto importante, y es cómo generamos un mercado inmobiliario alrededor de la residencia universitaria, pero no considerada como la residencia universitaria para el estudiante de pregrado, la residencia universitaria para todo lo que es el circuito y la comunidad universitaria, docentes, investigadores, personas que están trabajando aquí en todo ese ecosistema. Ese es un punto importante y es uno de los temas que estamos revisando en el plan de ordenamiento territorial, pero tenemos que generar también equipamientos para el universitario, bibliotecas, centros culturales, cafés, comercio especializado para ese mundo que se mueve alrededor del conocimiento, de la generación de conocimiento, y muy importante el trabajo con las universidades, cómo tenemos mejores campus universitarios, pero también que la ciudad sea el campus para las universidades. De allí que la apuesta sea tener mejores sitios de recreación y deporte, para que los escenarios deportivos también le contribuyan a que las universidades encuentren allí un espacio que es limitado, porque sabemos que la ciudad tiene espacios limitados para crecer internamente, y no tener que expandir estos servicios hacia afuera, y que en la ciudad, en la unidad Palo Grande, en la cancha, en el parque, las universidades puedan decir, allá puedo ir con mis estudiantes, o allá pueden ir las personas también a recrearse y a compartir, y entender que la ciudad es una ciudad universitaria, no porque haya universidades, se necesitan, se requieren, sino que es una ciudad universitaria porque alrededor de las universidades hay toda una economía y una dinámica demográfica. José Fernando, para nadie es un secreto que el parque automotor en la ciudad de Manizales ha crecido en los últimos años. ¿Cómo han venido atendiendo esa demanda? Hay importantes obras en desarrollo, pero la proyección a unos 10, 15 años, ¿cuál va a ser? Porque sabemos que la gente ha adquirido una mejor calidad de vida, y esto le ha posibilitado adquirir o moto o carro, o en su efecto, pues los dos elementos. Ahí tenemos dos fenómenos. Uno es el fenómeno cultural, donde el carro sigue siendo un símbolo de estatus para muchas personas, para muchas familias en la ciudad, y prefieren tener un carro a transportarse en el servicio público, teniendo un buen servicio público en la ciudad. Nosotros tenemos una buena oferta de servicio público. Hay muchas cosas que corregir, pero tenemos un buen servicio público. Pero el carro sigue siendo un tema que da estatus, que da comodidad, que da facilidad, y en una ciudad pequeña como la nuestra, pues el tener un carro se facilita para muchas actividades. Sin embargo, eso hay que irlo transformando, y hay que ir generando ejercicios que hagan atractivo el servicio público de transporte. Ya uno lo empieza a ver, entonces ya empieza uno a encontrar personas, no muchas, pero tendrá que seguir creciendo, que están identificando el dónde vivir en Manizales, para encontrar alrededor de ese sitio de vida su sitio de residencia, y reduciendo el uso del vehículo.
Entonces hay un fenómeno que es el cultural, el cómo transformamos la movilidad común, cotidiana, diaria, rutinaria, más enfocada hacia el servicio público que al servicio que hacia el vehículo. Y la otra tiene que ver con cómo le damos a ese ejercicio del vehículo una mejor condición en la ciudad, basada en que el vehículo es una decisión personal, ¿cierto? Es una forma de resolver una necesidad que el Estado la resuelve a través del servicio público, y si la persona la resuelve a través del vehículo privado, pues eso genera una carga para resolver eso. Entonces, y allí nos referimos específicamente, por ejemplo, a temas de parqueaderos. O sea, tenemos que mejorar la condición del sistema de parqueaderos y dejar de ver la vía pública como el sitio de parqueo. La vía pública tiene que ser una vía pública. Si nosotros lográramos recuperar los espacios públicos que hoy están siendo usados como parqueaderos, seguramente tendríamos más posibilidades de tener mejores redes para la movilidad peatonal o en bicicleta. Pero hoy esos espacios son ocupados por carros que no se están moviendo. La mayoría de los carros en la ciudad permanecen parqueados, permanecen parados. Eso es algo que tenemos que corregir y llevar ese carro a sitios especializados de parqueo para que liberen el espacio público. Eso no lo vamos a lograr en un año o en 2 años, pero tenemos que empezar a hacer acciones para que eso suceda y que nos liberen el espacio público en la ciudad para tener otras opciones de movilidad mucho más eficientes. Algunas personas argumentan, por ejemplo, en el caso de las zonas azules, que consideran que es una tarifa bastante alta para la ciudad de Manizales. ¿Se ha pensado otras alternativas para incentivar el buen parqueo de los ciudadanos? Debería ser más alta porque es espacio público. Es el que una persona esté ocupando cerca de 9, 12 metros cuadrados, son 12 metros cuadrados que le está quitando al público. Entonces debería ser incluso un poco más alta, pero bueno, ahí viene una racionalidad de lo que ha sido el cobro de la tarifa y demás. Lo que estamos buscando es que aparezca la solución que corresponde y la que se ha implementado en el mundo entero. Esta no es la primera ciudad que tiene un conflicto como estos, y lo que se ha resuelto siempre es que tiene que aparecer equipamientos, edificios de parqueaderos donde se paga una tarifa mucho más razonable, pero que permite generar una mejor dinámica de ocupación. Estamos en Voces del Eje Habla la Región. Nos acompaña José Fernando Olarte, secretario de Planeación de la ciudad de Manizales. Una breve pausa y ya continuamos. Voces del Eje Habla la Región. Tienda Bambú, ropa para bebé, cosméticos, lociones. Además, corresponsal de su suerte, punto autorizado de Coordinadora. Recogemos sus paquetes en la puerta de su casa con servicio a domicilio. Celular 311-681-4993. Carrera 12B, número 6282, Barrio Viveros. Tienda Bambú, cuidado y soluciones al instante. Voces del Eje Habla la Región. Continuamos en Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado es José Fernando Olarte, secretario de Planeación de la ciudad de Manizales. Estamos hablando sobre el tema del transporte. ¿Cómo hacerlo sostenible? Sabemos que el cable aéreo es una iniciativa bastante interesante, pero ¿cómo extenderlo también a los demás medios de transporte utilizados en la capital del departamento de Caldas? Hablamos del servicio público. Mira, hay una tesis o una apuesta que se viene estructurando con los chinos a la vanguardia, y es que en el 2030 la principal característica que se va a evaluar en los carros es la batería, y son baterías que van a funcionar principalmente a través de métodos o medios de energía diferentes a los hidrocarburos. Eso, nosotros no somos ajenos a eso, y eso va a llegar a Colombia, y va a llegar seguramente también a Manizales, quizás puede que también en el 2030, porque el mundo hoy está en unos ritmos muy, muy acompasados. Pero eso también va a llevar a tomar decisiones de vida, y en ese ejercicio el transporte público también tendrá que ir migrando hacia eso. Uno de los elementos que hay que empezar a revisar, no solamente desde el sector público, sino también desde los propietarios y los empresarios del transporte, es cómo se va a ir dando esa migración hacia esos sistemas de transporte que tienen un mejor consumo de energías a través de energías que no son dependientes de los hidrocarburos, y que seguramente podrán prestar el servicio de una mejor manera, con mejores rentabilidades para los prestadores del servicio. Sí. Con Manizales, como toda capital, tiene problemas de asentamientos urbanos ilegales. ¿Cómo se ha venido manejando en la presente administración reubicar a estas personas? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el plan que se tiene para estos espacios? Nosotros nos encontramos con una situación muy crítica, y fue quizás uno de los elementos más complejos que nos tocó entrar a atender, y es que se dispararon las invasiones en la ciudad. La ciudad tenía unos asentamientos informales, principalmente dados sobre la ladera sur,
de la ciudad, la que va hacia la vía panamericana en el sector occidental, y eso, pese a que allí todavía tenía que llegarse con algunas soluciones, estaba muy controlado. Pero en el ejercicio de la pandemia principalmente se vio una explosión de invasiones, y entonces aparecieron invasiones en el sector norte, en el sector sur, aparecieron invasiones en el sector oriental, y eso se dejó crecer. A nosotros nos tocó empezar a hacer intervenciones donde la solución de vivienda no es sencilla, y nos encontramos casi que con una situación que complejizó más aún el tema, y es el cambio en la política nacional de vivienda, donde no hay subsidios de vivienda para poder cerrar financieramente los proyectos, y allí hay una talanquera importante para dar solución, pero hemos controlado. A nosotros nos ha tocado la tarea de no permitir más invasiones, de no permitir que crezcan las que existan, de estar pendientes de que ese fenómeno no se siga produciendo en la ciudad para poder atender lo que tenemos ya configurado. Estamos estructurando unos proyectos de vivienda, queremos que se den gran parte de ellos en la comuna de San José. Ahí tenemos otro inconveniente, es que el tema de vivienda es la suma de los inconvenientes para la ciudad. Por un lado el crecimiento de las invasiones, por otro lado el cambio en la política nacional de subsidios, pero por otro lado la limitación que tenemos para desarrollar vivienda de interés social y prioritario en San José por una norma del Ministerio de Vivienda que no ha sido posible que nos modifiquen, donde esos proyectos financieramente no cierran y son viviendas de interés prioritario que no están en capacidad de ser desarrolladas para ofrecerlas al costo y al valor que una familia está en capacidad de pagarlas. Entonces ahí estamos trabajando y estructurando ese ejercicio. Vamos a salir con un subsidio municipal, pero tenemos que encontrar ese cierre financiero para facilitarlo. Secretario, son muchos los temas que se nos quedan, pero básicamente hemos sido testigos en los últimos años de tragedias que ha habido en la ciudad de Manizales, pero se ha aprendido de ellas y hoy en día Manizales es modelo en materia de prevención del riesgo. Mire, nos siguen ocurriendo cosas, ¿cierto? Siguen ocurriendo algunos deslizamientos, siguen ocurriendo incendios, pero si nos fijamos y miramos en comparación cuáles son las pérdidas materiales y humanas, eso se ha reducido notablemente, casi que al punto que en algunos casos podemos decir que es de ceros. Y eso es muy, muy bueno para la ciudad, y por eso es que hemos sido reconocidos, porque hemos hecho un ejercicio de gestión del riesgo que permite no solamente un mejor modelo de ocupación de la ciudad, sino tener un mejor sistema de alertas y de respuesta inmediata frente a las situaciones. Esto que tenemos en la ciudad a nosotros se nos vuelve paisaje a veces, pero que la ciudad tenga monitoreado todos los días cuántos centímetros de agua caen diarios, y decir que cuando estamos acumulados entonces prendemos alertas y sabemos incluso en qué sectores de la ciudad se van a presentar los deslizamientos antes de que se presenten, y allá tenemos los equipos listos, preparados, haciendo evacuaciones o atendiendo el ejercicio. Eso a nosotros se nos volvió común. Cada vez es menos común que veamos deslizamientos. Mire, esa ola invernal de este año fue muy fuerte y no tuvimos deslizamientos fuertes que lamentar como los que se nos presentaban hace 15, 20 años. Y eso no lo tiene otras ciudades, y por eso gran parte del reconocimiento que nos hizo Hábitat fue la gestión del riesgo que tenemos en la ciudad. Secretario de Planeación de la ciudad de Manizales, José Fernando Larte, muy amable por acompañarnos en Voces del Eje. Esperamos tener otro espacio para seguir hablando de ciudad, de territorio, de expansión urbana, de densidad y muchos temas más para que los manizaleños tengamos en cuenta por qué en este momento es el mejor vivero, que esto no fue de gratis. Esto ha sido un trabajo que se ha venido adelantando y que de verdad que es bastante llamativo toda esa labor que se viene adelantando por parte de la administración municipal. Sí, esto no es ni de gratis ni de una sola persona. Esto ha sido de todos los manizaleños que hemos trabajado por esto, los empresarios, las universidades, los colegios, los comerciantes, los periodistas, ustedes desde los medios de comunicación ayudándonos a tener ese contacto con la comunidad, y obviamente gobiernos que han hecho un ejercicio de entender, comprender y actuar. En ese ejercicio estamos comprometidos, queremos que esto siga sucediendo para Manizales, que siga siendo la mejor ciudad, y pongámonos tarea, nos reunimos aquí cada tanto y hablamos de temas, que esto es importante para uno poder entender cómo tiene que actuar desde estos ejercicios. Así lo haremos, así lo haremos. Hacemos una pausa, ya llega Juan Harvey Gutiérrez con la información deportiva. Los deportes en Voces del Eje. A las 9 de la mañana, 54 minutos, don Juan Harvey, muy buenos días, estamos ya modo Selección Colombia. Sí, señor, aquí estamos con una viejita, pero obviamente que representa los colores de nuestra Selección Colombia, que esta noche será juez de las aspiraciones de Venezuela. No parte porque ya Colombia está clasificado, pero aclarar cositas. Este no es ningún clásico, que el clásico, no. Colombia jugará su 7º mundial y Venezuela está intentando llegar apenas al primero. Entonces, un repechaje, ¿no? Sí. Apenas alcanzaría para repechaje. Para un repechaje, exactamente. Entonces todavía le falta mucho recorrido a Venezuela.
Como no es clásico decir que Colombia-Argentina, que el clásico sudamericano, no. Brasil tiene, pues como recordar, Brasil tiene 5 títulos, Argentina tiene 3 uruguayitos, entonces Colombia no es clásico con ninguno de esos 2 equipos. Colombia ganó una Copa América para en el 2001, una Copa América medio de pipiripao, pero bueno, la ganó con Don Pacho Maturana. Entonces, Venezuela-Colombia no es clásico para Colombia, no es un partido importante. Venezuela es una de las pocas selecciones invictas como local. Que el partido va a ser difícil, sí, porque Venezuela está jugando la vida. Se está jugando la posibilidad de un repechaje para ir por primera vez a un mundial. Ya les contaremos cómo será el tema del repechaje. Pero Colombia, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Colombia no le debe favores a Venezuela futbolísticamente hablando. Colombia, ¿qué tiene que hacer? Salir a ganar. ¿Qué pasa con Bolivia o Brasil? Ese ya es otro cuento, ya depende de Bolivia. Van a jugar en el alto a más de 4.000 metros de altura. No sé a Brasil cómo le vaya. Entonces ya si Bolivia tiene con qué y lo logra ganarle a Brasil, ese es un paseo muy distinto. Pero que Colombia tiene que salir a ganarle a Venezuela, pues, que ¿cuál relajado? ¿Relajados de qué? Con una selección que dio tantos palos de ciego. Y sigo diciendo, pues pensamos escuchar al señor Néstor Lorenzo, pero no, se pone a dar respuestas con indirectas hacia un periodista. ¿Quién es el periodista? Carlos Antonio Vélez. Que hay mala intención, que ahorita le están pidiendo que sea campeón del mundo. No se ponga a pelear con ningún periodista, haga su trabajo. Además ya está dando por sentado que va a ser el técnico de la selección Colombia en el Mundial. Yo sigo creyendo que pueden pasar cosas. Sigo creyendo, a lo mejor me equivoque. Vamos a ver qué pasa más adelante. El repechaje. ¿Cómo se juega? Un invento más de don Infantino. Va a ser en México, en marzo. Sí. Va a haber partidos en Guadalajara y en Monterrey. 6 selecciones. No, esto es un enredo del berriondo. 6 selecciones. Una de Oceanía, una de África, una de Europa, No. África, Oceanía, 2 de la CONCACAF. Ok. La selección sudamericana. De manera que esperar a ver qué pasa. Son 6 selecciones, pero ni siquiera juegan como un hexagonal, sino que hay dos juegos directos. Hay 2 triangulares y ni siquiera eso. De los triangulares va a haber un equipo que quede como cabeza de grupo. Se enfrentan los otros 2. O sea, hay 2 cabezas de grupo. Sí. Los otros 2 que quedan en cada triangular, de acuerdo al ranking, juegan. El que gane juega con ese cabeza de serie. Y esos 2 que ganen cada triangular van a clasificar al mundial. Los enredos de don Infantino. Y vuelvo y le digo que el señor Lorenzo no saque pecho ni venga a decir que Colombia no clasificó en el mundial del 2018. Mientras se siga este formato, donde clasifiquen 7 de 10 selecciones, yo digo 7 de 8, porque es que Bolivia y Venezuela normalmente quedan eliminados. Entonces, mientras se clasifiquen 7 de 8 selecciones a un mundial, a mí que no me venga el señor Lorenzo a decir aquí, ¿no?, que es el redentor del fútbol colombiano. No pasa nada, que no sea capaz de clasificar una selección como Colombia, con los jugadores que tiene, con semejantes condiciones, entonces que entregue el cartón. Y para cerrar, simplemente esta noche 11 Caldas con una nómina muy buena, porque van casi todos los titulares, incluido Jeffrey Zapata, que fue expulsado, pero puede jugar por la presencia de Dairo en la selección. Hoy, después del partido de la selección, 8:30, 11 Caldas Bucaramanga por 3 puntos más que lo dejen a uno de la 8ª posición. Muy bien, don Juan, nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos en Voces del Eje. Nos escuchamos mañana a 9:30 de la mañana. ¡Feliz día! Este fin de semana tenemos simulacro navideño con la gran inauguración de la tienda Bambú Bebé. Será una tarde de música, sorpresas y diversión, con el invitado especial Eduard Guzmán. Escúchenme esta. Oiga pues. Este maldito amor no deja en paz mi alma. Este maldito amor. Te esperamos con los brazos abiertos en la carrera 12B6282, Barrio Viveros.